Este es el circuito que vamos a utilizar, que probablemente ya lo conocen, pero lo adapté para esta aplicación. Hola, mi nombre es Juan, está en el mundo electrónica y voy a empezar explicando cómo funciona un miliómetro. Las resistencias de bajo valor, entiéndase bajo valor como resistencias de menos de 1 ohmio, se utilizan mayoritariamente para medir corriente. Sin embargo, comprobar su valor óhmico no es posible con un multímetro estándar. Una forma de medir estas resistencias hace uso de una fuente de corriente. Si esta fuente es de 1 amperio, por ley de Ohm, el voltaje que cae en ella será igual a la resistencia, es decir, si mido su voltaje, será equivalente a su valor en ohmios. Si tengo una resistencia de 10 miliohmios, 0.01 ohmios, el voltaje que cae en ella es de 10 milivoltios. Para otra de 220 miliohmios, 220 milivoltios y así sucesivamente. Si la corriente sube a 10 amperios, ahora el valor de la resistencia será 1/10 del valor que mide en voltaje. Subir la corriente en general nos aporta más resolución, porque podemos usar una escala más grande en el voltímetro, ya que una resistencia que antes marcaba 10 milivoltios ahora marca 100 milivoltios. Pero la potencia que disipa esa resistencia empieza a ser muy alta, más cuando su valor resistivo es relativamente alto. Y si la resistencia no puede soportar esta potencia disipada, la dañaremos. Además, prácticamente todas las resistencias cambian su valor óhmico cuando la temperatura cambia. A esto se le llama coeficiente térmico, y debemos mantener esa temperatura estable para medir correctamente el valor. Por estas razones y sacrificando un poco la resolución, voy a usar una fuente de corriente de 100 mA. Ahora el valor de la resistencia será 10 veces el valor medido en voltaje. Para hacer la fuente, usaré este circuito, bastante conocido en internet, que hace uso de un amplificador operacional, una resistencia, un MOSFET, la resistencia que deseamos medir y un voltaje de referencia. Asumamos que aplico 1 voltio de voltaje de referencia. En este estado, como no hay corriente pasando por la resistencia, no hay voltaje. El voltaje en la entrada no inversora es mayor al de la inversora. Por lo tanto, el operacional entrega 12 voltios. Esto enciende el MOSFET y la corriente fluye entre drain y source. Si observamos la corriente que pasa por esa resistencia en tiempos muy pequeños, subirá lentamente hasta algún valor, junto con el voltaje, pero al llegar a 1 voltio y superarlo ligeramente, el voltaje en la entrada inversora es mayor al de la no inversora. El operacional entrega 0 voltios, apaga el MOSFET y la corriente decrece de la misma forma, causando que otra vez el voltaje en la entrada no inversora sea ligeramente mayor al de la inversora. Se enciende el MOSFET, fluye corriente, luego se apaga, luego se prende, luego se apaga, luego se prende, etc. Así sucesivamente, aplicando en promedio 1 voltio constante a esta resistencia. Si su valor óhmico es de 0.01 ohmios, pasarán 0.01 amperios. Si es de 0.47 ohmios, 0.47 amperios, etc. Es decir, la corriente que pasa por esa resistencia es constante, determinada por su valor óhmico. Como en los MOSFET, la corriente drain es igual a la corriente source, esa corriente constante pasa también por la carga, y de esta forma tenemos nuestra fuente de corriente. Voy a usar una resistencia de 22 ohmios, y para 0.1 amperios, el voltaje que tendría que aplicar en el voltaje de referencia es de 2.2 voltios. Para lograrlo, usaré una referencia de voltaje, el conocido TL471, que me entrega 2.5 voltios bastante estables. Pero como necesito 2.2 en vez de 2.5, agrego un trimmer para poder calibrar el circuito con él. Recordemos de hecho que esa resistencia de 22 ohmios no es de precisamente 22 ohmios, y para 2.2 voltios no pasarán 0.1 amperios exactamente. El circuito naturalmente necesita calibración. El éxito de este circuito radica en qué tan precisos seamos en ella. Por cierto, yo podría usar otros valores de resistencias más bajas, pero me interesa que sea un voltaje alto. Para operacionales básicos como el LM358, que es el que estaré utilizando, aplicar voltajes bajos a las entradas es medio mala idea. Por último, agrego una resistencia de 1 kiloohmio al gate del MOSFET para limitar los picos de corriente que puede generar el condensador parásito de este. Y con esto agregado, este sería el diagrama esquemático completo. Lo encontrarán igualmente en la descripción del video. Este circuito tiene un rango de resistencias, y vamos a calcularlo. El voltaje de la fuente es igual al voltaje en la carga
más el voltaje drain source más el voltaje en la resistencia de 22 ohmios. Asumiendo 0.1 amperios, tenemos 2.2 voltios en la resistencia de 22 ohmios, como dijimos antes. En el límite de funcionamiento, el voltaje más pequeño que pueda haber en el MOSFET es 0 voltios, y como voltaje es corriente por resistencia, puedo despejar el valor de la resistencia de carga, encontrando que es de 98 ohmios. Todo valor por encima de 98 ohmios hará que la corriente ya no sea constante y decrecerá conforme la resistencia sube. En el caso contrario, el voltaje más grande que pueda haber en el MOSFET es 9.8 voltios, y como no hay voltaje en la resistencia de carga, esta es de 0 ohmios, es decir que el miliómetro puede medir resistencias entre 0 y 98 ohmios. Por último, el MOSFET hará una buena parte del trabajo y va a disipar potencia. La potencia máxima se logra cuando el voltaje drain source y la E-drain son máximas, es decir, siguiendo lo anterior, 9.8 voltios y 0.1 amperios. Y por ley de Watt tenemos 0.98 vatios. Debemos añadir un disipador. Y como el circuito no va a estar encendido tanto tiempo, solo mientras se mide la resistencia, puede ser pequeño, pero si quieren que este circuito funcione por mucho más tiempo, tendrán que calcular el disipador. Si quieren aprender a calcularlos, en las tarjetas les dejo mi video acerca del tema. Ya dicho todo esto, vamos a calibrar el circuito y a probarlo. En esta protoboard se puede observar aquí arriba la resistencia de 1 kiloohmio que polariza la referencia de voltaje, el trimmer, el amplificador operacional, el MOSFET, la resistencia de un caparal gate del MOSFET. Aquí tengo unos puentes en color azul que van conectados al positivo de la fuente, y aquí en color rojo tengo el drain del MOSFET, es decir que cada una de las resistencias se tiene que conectar entre el azul y el rojo. Y aquí tengo 4 resistencias que vamos a medir. La primera es una de 47 ohmios, la segunda 1.5 ohmios, la tercera 0.24 ohmios y la cuarta 6 miliohmios. Pero primero tenemos que hacer la calibración. Primero utilicé 2 diodos, uno conectado a la fuente de 12 voltios y otro conectado al drain del MOSFET, y conecté mi amperímetro a estos 2 contactos, cortocircuitando la fuente de corriente. Como es una fuente de corriente, ella entregará igualmente su corriente, no hay ningún problema, no vamos a dañar el circuito. Como pueden observar, la corriente está en 86.3 miliamperios. Ahora, utilizando un destornillador plano, con el trimmer voy girando hasta obtener 100 miliamperios. Bueno, ya, 100 miliamperios. Ya tenemos calibrado el circuito. Ahora vamos a poner las resistencias. Ahora con el voltímetro voy a medir el voltaje que cae en los 2 terminales de la resistencia. Es muy importante medir justo en los terminales que están más cerca al componente. No medirlo aquí ni medirlo aquí, no, justo sobre la resistencia. Y esta, al ser de 47 ohmios, va a disipar 470 milivatios. Está fuera del rango de disipación de esta resistencia. Tengo que hacer la medición rápidamente. 4.627. Recordemos que este circuito nos da el valor dividido entre 10, es decir que tenemos que multiplicar por 10 para llegar al valor de la resistencia, es decir, correr un punto decimal, 46.27 ohmios, que está bastante bien. Recordemos que el valor es de 47. Ahora voy a cambiar la resistencia y voy a poner la de 1.5 ohmios. Prendemos la fuente, esta sí la puedo dejar más tiempo porque la potencia disipada es mucho menor. Y como les digo, justo en el componente, y tenemos pues 1.5 ohmios. Pero ya lo mejor es pasarnos a la escala de milivoltios para tener mayor resolución. Y tenemos 15.0, creo yo que 0.2 más o menos. Esta resistencia, antes de continuar, la voy a medir utilizando el ómetro del multímetro para que se den cuenta cuánto puede distar y cuánta resolución estamos perdiendo si medimos resistencias tan bajas con el multímetro. Dense cuenta, 1.8 ohmios me detecta esta resistencia. Bueno, 1.7 más o menos. Pero pues ya nos dimos cuenta que no, realmente sí tiene el valor que nos dice el fabricante. Ahora vamos con la de 0.24 ohmios, que la verdad ustedes no van a ver el valor. Yo les dejo una imagen con el microscopio para que puedan observar que realmente es de este valor. Aquí tengo que ponerla justo en los terminales de la resistencia y tenemos
23.77, es decir, 237.7.8 miliohmios, perdón. Y ahora vamos a exigirlo al máximo. Vamos con una de 6 miliohmios, que es súper chiquito. Esto un multímetro ni de chiste lo mide. Nuevamente, fuente, y vamos a ver qué tal. Y podemos ver increíblemente 6 miliohmios. Está súper bien. Bueno, funcionamiento del circuito comprobado. En la descripción del video les dejo el diagrama esquemático para que puedan replicar el circuito. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito.